Bueno, hoy vamos a hablar de Apple, de esta estrategia que está cambiando que hemos notado con la MacBook Neo, con ciertas señales que ha estado dando. Y vamos a hacer un poquito de recuento de la historia de Apple. Cómo es que llegamos aquí. No voy a tratar de ser tan extenso, pero sí de darle profundidad, como saben que ustedes, que a mí me gusta. Y saben que también me gusta que es importante que valoren un poquito el canal, que valoren el contenido y que cuiden su propio contenido, no por mí, sino por ustedes, por el algoritmo le tiene que educar, que ustedes se educan en el algoritmo o dejan que el algoritmo los eduque a ustedes. Bueno, ahí se los dejo. La verdad que antes de Jobs, Apple era una empresa al borde de la quiebra. Lo que hizo no fue solo salvarla, fue inventar una nueva forma de relacionarse con la tecnología. Los productos no eran herramientas, eran confesiones de identidad. Lo intangible, ¿no? Básicamente lo que hizo Steve Jobs es convertir en una empresa más que de tecnología, no solo por sus especificaciones, sino también como si fuera más de indumentaria. Yo veo a Apple como una empresa de indumentaria, como si fuera el café de Starbucks, ¿no? Que la gente lo utiliza como un accesorio más, no solamente por lo que da el café o por lo que da la experiencia del iPhone. Recordemos el iMac G3 en 1998, el iPod en el 2001, la tienda, el Store, iTunes Store en 2003, que vendía canciones, el iPhone en 2007, 2008, fue muy revolucionario, y por supuesto el App Store en 2008 y el iPad en 2003. Bueno, con el iMac G3 de colores ya veíamos, esto Nintendo lo había hecho también, ¿no? Esas cosas, esos colores de diseño transparente, ¿no? No era una computadora, no era un ordenador, era una declaración de que la tecnología podía ser una obra de arte, ¿no? Podía ser un objeto hermoso, podría ser algo más, no solamente un mueble, no solamente como el televisor, ¿no? Meterse ahí, camuflarse ahí, sino algo más lindo. El iPod no era un reproductor de MP3, eran 1000 canciones en tu bolsillo. Y el iPhone no era un teléfono inteligente, era la reinvención de lo que un teléfono podía ser, ¿no? Como volver a recrear, pero siempre lo intangible, siempre es qué te da de más, cómo se cuenta la historia de las especificaciones de ese teléfono. Y por supuesto, algo muy importante que hizo Steve Jobs, que venía de Nexus, que el precio era parte del producto. Pagar más era la forma en que el usuario decía: yo soy de los que pueden, si quieren decirlo, ¿no? O yo soy de los que pertenece, pero yo soy de esta élite que puede pagar esto. Recordemos que hay un video de Steve Ballmer, creo que era, que se burlaba que el iPhone salía a $300. Jobs entendió algo que ningún otro ejecutivo de tecnología evidentemente entendió, que es que el ser humano no compra especificaciones, no compra significado. Y Apple vendía el significado más poderoso disponible: pertenecer a los que piensan diferentes, ¿no? Como si el think different, el famoso think different, como pensar por fuera de la caja, ¿no? Out of the box. Un ecosistema de un solo nivel, premium o nada. No había ni gama de entrada ni gama baja, premium o nada. Adentro o afuera, o estás dentro o estás fuera. Vamos a pasar a lo que hizo Tim Cook. Cuando Tim Cook, arquitecto que se retira este año, evidentemente el CEO, ¿no? El arquitecto de lo invisible. ¿Qué es lo que vino a hacer Tim Cook? Cuando Tim Cook asumió en el 2011, muchos creyeron que Apple perdería su alma. ¿Se equivocaron? Bueno, él no era un visionario del producto, es decir, no era un continuista en términos de presionar la tecnología, la manera en que interactuábamos con la tecnología, sino que era algo más raro y poderoso, que era un arquitecto del sistema a largo plazo, ¿no? Un arquitecto sistémico. Él piensa en todos los procesos, en todos los sistemas que tiene por dentro una compañía. Su genialidad no estaba en el escenario, estaba en la cadena de suministros, en los márgenes, en la paciencia de construir lo que nadie vería hasta 15 años después. Apple siempre fue un misterio en la distribución, y creo que Tim Cook también se hizo cargo de eso, y se hizo cargo de que, siendo un misterio, funcionase. Es decir, el iPhone llega a todo el mundo, incluso lugares con fronteras cerradas, ¿no? Con aduanas cerradas, como Argentina. En muchos lugares llegaba, no sabes cómo, no entendés cómo eres la distribución del iPhone, pero llegaba a todos lados,
y cómo también ellos se hacían cargo de que no le falte ningún proceso también, porque recordemos que en este proceso China no tenía los estándares de calidad que tiene hoy. Apple un poco la fue llevando de la mano también en eso y fue auditando cada proceso. Me acuerdo también en pandemia también que pasó mucho esto, que se dificultó los procesos de cómo lo que diseñan en California se audita luego en China por manera telemática, por video y presencial, por supuesto. En 2015 fue el Apple Watch, en 2016 los AirPods y en 2020, sin ninguna duda, uno de los cambios más revolucionarios y que hemos hablado son el M1, ¿no? El Apple Silicon M1, esta arquitectura ARM en 2020. 2019 el Apple TV, Apple One en 2020, el iPhone edición especial en 2016, el iPad M3, ahí ya veíamos algo del iPad, cómo se quedó con toda la gama de tablets también. Apple Intelligence en 2024 y el Vision Pro en 2024. Claro que vamos a ver que esto de Apple Intelligence, esto de la inteligencia artificial, seguramente tiene un gran valor en el cambio de dirección de cómo Apple nunca logró hacer un asistente eh, acorde a toda su gama, a todos sus productos. Apple nunca tuvo una inteligencia artificial eh, a la altura de todo, del iPhone, de ningún producto tiene la dedicación que se merece con su asistente. El Siri siempre fue un desastre y siempre fue muy burlado. El Apple Watch no era un reloj, era el primer dispositivo de Cook que no existía antes de Cook. Los AirPods no eran solo auriculares, eran el primer producto que millones de personas usaban 12 horas al día. Pero el movimiento más profundo fue invisible, los servicios, una vez más lo intangible, ¿no? Ahora lo intangible, con eso que veíamos del iTunes Store, del App Store, ahora vamos a ver en los servicios. Los ingresos de servicios superaron los 109.000 millones de dólares en 2025. Eso financia la democratización del hardware sin romper los márgenes. También había mucha preocupación cuando Tim Cook entró que toda la gama de productos, siempre toda la gama de productos y de ingresos, por supuesto, dependió del iPhone. Apple sigue muy de iPhone dependiente hasta hoy, pero no los iPhone dependiente que era en el 2011 cuando Cook entró al mando. Y esto también obviamente tiene que ver también con los ciclos de vida de las segundas unidades, ¿no? Es decir, que si yo compro un iPhone usado, por más que directamente no le entre dinero a la compañía, le va a entrar después por los servicios. Entonces no solo pensemos que, bueno, el producto tiene una larga vida, sino también que ese producto usado me va a reportar nuevos usuarios. Cook construyó el lineup en capas con una lógica implacable. La capa de entrada como un anzuelo, ¿no? La cajita feliz. La capa media como volumen. Y la capa premium como la imagen. Y los servicios como la capa invisible que genera margen sobre toda la base instalada. Independientemente del precio del hardware, cuando el chip propio llegó, el Apple Silicon 2020. Claro que este chip propio es una licencia ARM, ¿no? Ellos lo modifican, pero eso lo he dicho muchas veces, pero bueno, no es que él lo fabrica, ellos lo licencian un producto que le dicen cómo fabricarlo y lo modifican para sus necesidades, claro está. El Apple Silicon 2020. La máquina quedó completa. Apple controla el silicio, la cadena, el software, los servicios. Nadie más en la industria tiene eso. El resultado de 108.000 millones de dólares en ingresos en 2011 a 416.000 millones de dólares en 2025. De 350.000 millones de capitalización a 4 billones. Un crecimiento del más del 1000%. Sin perder la aspiracionalidad, sin romper la marca. Eso no es suerte, eso es arquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que crecieron en volumen, en cantidad de productos vendidos, en cantidad de cosas que se masificó, se hizo algo popular. Todavía conserva la imagen de élite, de que yo pertenezco, ¿no? Entonces, eso es la magia. ¿Cómo nos hacemos popular sin perder ese valor de élite, de lo premium, de lo accesible, de lo estás dentro o estás afuera? Ahora, en 2026, la máquina muestra su propósito. En marzo de 2026 sucedió algo que 2 años antes habría parecido imposible. Esto lo dije muchas veces en varios videos.
que Apple presentó un producto que nadie hubiese adivinado 10 años atrás. Apple lanzó el MacBook Neo a $599, la mitad del precio del MacBook Air, y el iPhone 17 también a 599. Dos productos en el mismo precio simbólico. El CEO de Asus lo dijo sin rodeos. Un shock para todo el mercado. O sea, en Taiwán, que pueden hablar un poquito más, Asus ya lo venía diciendo, ¿no? El 599 en marzo de 2026, el iPhone 17, el A18 Pro en laptop, el Apple Watch edición especial a 249 y el iPad Entry a 329. iPad Entry a 329. El Neo, evidentemente, no es un producto de emergencia. Es el producto que CUP hizo posible al controlar el chip A18 Pro, el mismo de los 18 Pro del año anterior. Con las economías de escala ya absorbidas, el chip ya no cuesta más, evidentemente. Después, este chip viene desde el iPhone 16, por lo menos, ¿no? Sí, viene del iPhone. Con las economías de escala ya absorbidas, el chip no cuesta más. La cadena ya existe. El margen financia los servicios. Claro, el margen lo financia los servicios. Él dice, hay que incluir el profit dentro del producto, y ese profit que vamos a incluir es del servicio, no es del producto en sí. Es decir, podemos achicar como Xiaomi. Xiaomi dice que todos los productos tienen un 5%. Bueno, esto evidentemente Apple no. Apple quiere tener siempre un margen muy superior. Pero dice, bueno, empecemos a convertir más gente. Nos cuesta crecer. Hemos llegado a un límite de crecer por incluir gente en este elitismo. Empecemos a convertir a los jóvenes con un producto accesible, un producto de entrada, y eso nos va a reportar beneficios en los servicios. Vamos a tener ingresos recurrentes, que a fin de cuentas es lo que le pasa a todas las empresas. A Tesla le pasa eso, porque bueno, puedes vender un producto y después no tener recurrencia de ingresos. A eso a la gente no le gusta, a los empresarios no les gusta, a los inversores no les gusta. Por más que un Tesla tenía 25% de beneficio en un auto, después tenés que tener ingresos recurrentes. Con los autos, hago un paréntesis, ¿no? Con los autos chinos haciéndose más barato, Tesla que dice, bueno, vamos a inventar el robotaxi, vamos a inventar la conducción autónoma, un sistema de suscripción para que entre dinero todo el tiempo. Eso es lo que pasa, y por eso muchas empresas insisten con su sistema de suscripción, por demostrar ingresos recurrentes y previsibilidad. El margen lo financian los servicios. Lo que parece un gesto de accesibilidad es en realidad la ejecución final de una estrategia diseñada hace 15 años. Recordemos la preocupación del iPhone. No podemos depender siempre del iPhone. La semana del lanzamiento del MacBook Neo fue la mejor semana inaugural de primeras computadoras Mac en toda la historia de Apple. Se quedaron sin compus para vender. O sea, sin stock. En todos lados se quedaron sin stock. De preventa, venta, todo. Por primera vez es posible tener un ecosistema completo de Apple, laptop, teléfono, auriculares, reloj, por menos de lo que costaba un solo MacBook Pro hace 3 años. Apple dejó de ser aspiracional. ¿Están de acuerdo? Apple no dejó de ser aspiracional. Bueno, redefinió qué significa hacerlo. Bueno, esto es una movida marketinera, ¿no? El aspiracionalismo ya no está en el precio, está en la experiencia, está en la integración, en la IA que corre localmente en tu dispositivo. Eso es algo que vamos a ver, ¿no? Si Apple deja de ser aspiracional o no. El 21 de abril, John Ternus, el ingeniero en el trono, el 21 de abril de 2026, Apple anunció lo que muchos esperaban. Tim Cook se retira como sea. Su sucesor no es un financiero ni un marketinero. Es John Ternus, SVP de Ingeniería Hardware del 2021. El ingeniero mecánico en Apple desde 2001, sus huellas están en cada generación del iPad, en cada del iPhone, en los AirPods, en la transición completa al silicon, ¿no? Al silicio, a la arquitectura ARM. Visionaire 2026, Apple Glasses, Silicon LLM nuevo, Smart Home Hub y Hardware. El cambio de SEO no es un giro de timón, es un cambio de énfasis. Cook construyó la máquina, Ternus la va a acelerar desde adentro del motor. De la excelencia operacional a la innovación técnica.
de gestionar el ecosistema a expandir el hardware hacia nuevas categorías: computación espacial, inteligencia artificial en el dispositivo, variables de generación. Apple está apostando su futuro a la tecnología que evoluciona más rápidamente en la historia de la computación. Lo que viene no es Apple más barata, es Apple más amplia. Una empresa que puede hablarle al estudiante con $499 y al profesional con 1000, y retenerlos en ambos en el mismo ecosistema, en el mismo servicio, en la misma IA. El jardín amurallado se hizo más grande, no desapareció. 3 CEOs, 3 identidades, un solo hilo conductor: convencer al mundo de que existe una forma mejor de hacer las cosas. Y esa forma cuesta lo que Apple diga que cuesta. Entra por donde podés, quédate para siempre. Entra por donde podés, quédate para siempre. Yo pienso que también obviamente, es un momento bisagra con el tema de la inteligencia artificial. Todas las empresas están viendo cómo en su ingeniería pueden incluirla y cómo eso puede generar profit, que es la gran duda de todos. ¿Cómo genera profit? ¿Cómo genera beneficio? ¿Cómo genera una ganancia? ¿Cómo explicarle al usuario final que eso es mejor, que lo puede ayudar? Que era la gran maestría de Steve Jobs, ¿no? En un movimiento explicar las especificaciones del producto. Entonces, Apple está muy atrasada con la IA, se tuvo que asociar con Google, se tuvo que abrir irremediablemente a Gemini, también a Microsoft, ¿no? Entonces, creo que ese va a ser un tipo de cargo de productos, de cómo Apple puede ser aún más rápida. Pero Apple es muy buena en el pensamiento anticíclico, como hemos dicho. Al presentar y adelantarse con este MacBook Neo, y al presentar y adelantarse con el ARM, ahí lleva mucha ventaja con respecto al Electric. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido esta medida a fondo de lo que es la nueva cara de Apple y cómo puede que los productos chinos sigan empujando por ser aspiracionales con esos precios de locos de nubes que después no aguanta. Pero veremos lo que presenta, porque Apple también ahora no concentra todo en septiembre, sino que va a seguir presentando durante el año. Y como dije, es importante que vos eduques al algoritmo y no dejes que el algoritmo te eduque a vos, porque si no, te va a vender de lo peor, de lo peor. Nos vemos la próxima.